Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos en una conversación más para libros y bibliotecas. Esta vez tenemos a un gran invitado. Estoy hablando de Óscar Contardo, que lo hemos tenido también antes acá y que sin duda no requiere mayor presentación porque es una persona que domingo a domingo también está provocándonos con sus opiniones desde la tercera como columnista. Él ha sacado hace poco este libro que se llama La era del entusiasmo, Chile en los 90. Vamos a conversar de él, de este ejercicio de memoria y yo diría, una propuesta interesante en términos de ver una época con una mirada mucho más global. A veces los detalles en las cosas que uno vive al día a día se pierde esa mirada de largo plazo que solo el tiempo da la posibilidad de hacerla. Así que bien, vamos a invitar a Óscar Contardo a que pase acá a conversar con nosotros. Hola Óscar, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por esta invitación. Qué bien, pues. Oye, Óscar, recién te comentaba esto y lo dije al principio. Uno, cuando vive esta época, la época de los 90, ¿Sí? yo creo que a la larga había como una borrachera, en general diría. Yo me siento parte de esa borrachera. Entonces, desde esta conversación la voy a hacer desde el lector que se siente parte también de este gran relato. ¿Qué edad tenías tú el año 90? El 90 tenía 24 años. Ya. Sí. Ya. O sea, habíais salido de la universidad. Claro, estaba recién saliendo de la universidad, de hecho, Ya. claro. Sí, Ya. sí, sí. Y claro, ahí uno tiene, hay cosas de las que me había olvidado, la verdad. Y yo te felicito primero que nada porque hay mucha investigación aquí. Pero lo primero que te quería preguntar, yo entiendo que este es como un libro que recoge también la experiencia tuya a partir de la era ochentera, que es un libro que se publicó el 2005 junto con Macarena García, y que veo algunas entrevistas donde dice que como que recogiste un cierto deber de seguir hablando, abarcando las décadas. Claro, era como... a ver, había pasado el suficiente tiempo como para tener una perspectiva sobre esos 10 años de los primeros 10 años de la transición y lo que significaron estos primeros 10 años en democracia. Uh-huh. Un momento de muchos cambios, sobre todo materiales y económicos, y en donde queda en evidencia una tensión que va a permanecer entre las aspiraciones de expresión, de libertad de expresión, y de libertad en distintos ámbitos de una gran parte de la población, sobre todo la gente más joven, y el rol de, ¿cómo decirlo?, de chaperones que tenían ciertas instituciones, frenando la posibilidad de libertad de expresión, de legislar en ciertas materias, como el divorcio, por ejemplo. Uh-huh. Que se demoró bastante, y de tratar ciertos temas públicamente. Entonces, es una década muy interesante en ese sentido. Uh-huh. Es el retorno a la democracia, pero a una democracia que era distinta a la que se había perdido, claro, el año 73, que en realidad no es que se haya perdido. No, claro. Hubo un golpe y un secuestro de esa democracia. Claro. Pero podríamos decir que ese tipo de democracia se fue también con el ese golpe. Tipo y ese hay una forma de convivencia democrática que cambió. Sí, claro.
porque el país cambió, eran otros los referentes y había una generación que habíamos crecido en dictadura bajo otros parámetros, con otras referencias culturales, económicas y de aspiraciones muy distintas. Sí. Entonces, claro, era también un juego entre generaciones, una tensión entre generaciones. Así es. La generación Mira, que eso asumía justamente es lo que te iba a comentar, porque quizá en la época uno no se daba cuenta tanto de esto, pero tú lo aludes a esto directamente cuando hablas de que en el fondo quienes retomaron el país en el año 90, me refiero a los dirigentes políticos de los sectores de los partidos, digamos, que ganaron, que derrocaron a Pinochet, qué sé yo, son los mismos que habían tenido protagonismo más menos en la ruptura y en el quiebre y en el golpe, digamos, del 73. Del 73, o sea, el presidente Elwin había tenido un rol en esa crisis, había ministros del presidente Allende, en fin, era una generación que se había puesto de acuerdo, digamos, porque eran distintos sectores de una izquierda que estaba hiperfragmentada, y de la democracia cristiana, que se habían puesto de acuerdo en unos mínimos, y porque corríamos el riesgo de que la dictadura regresara. Claro. Y esa era una realidad también, que se pierde esa perspectiva, digamos. El plebiscito se ganó, pero no se ganó por un margen tan amplio como uno hubiera querido, digamos, como un sentido común lo hubiera indicado. En fin, entonces, esta generación, el poder, y es una generación muy distinta a las generaciones más jóvenes, porque las generaciones más jóvenes no habíamos crecido en el mismo país que ellos. No habíamos vivido la experiencia de la democracia, y por otro lado habíamos vivido la experiencia de un modelo económico que nos determina hasta ahora, finalmente. Mira, y tú lo planteas ahí, efectivamente, son quizás los mismos rostros con algo de evolución que se hacen cargo del poder, pero se encuentran con un país distinto. Yo no sé si todos habrán tenido conciencia de que era un país distinto. Es que es muy difícil también exigirle tanto a la gente en un momento, digamos. Claro, yo creo que para la urgencia eran otras. Que eso también es necesario tomar conciencia de las urgencias de un país el año 89, con la dictadura encima, con todo lo que significó la dictadura, y era un país con unas deudas sociales enormes. Entonces las urgencias eran otras y los riesgos muchísimo mayores porque esta transición se fuera al tacho de la basura. Entonces, uno entra como a entender las lógicas, más o menos, de ese momento, que también en estos 10 años no es lo mismo, no son lo mismo los 4 primeros años del gobierno del presidente Elwin y los 6 del gobierno del presidente Frei, del presidente Frei Ruiz-Tagle. Entonces, es la posibilidad también de ver eso en su trama más fina, con la perspectiva del tiempo. En esta jerarquización de problemas a solucionar, en esta cantidad de cambios sociales, y también en lo que se dejó de hacer. Te decía que había más allá del cambio, digamos, político, que es evidente y grande, hay también un cambio epocal en la cultura, en el acceso a la cultura, en la creación, que tú das cuenta que es bien interesante porque en realidad también lo aborda a partir de distintas historias, experiencias y testimonios. Sí, a ver, cultura es una palabra muy grande, pero hay momentos y creaciones que marcan hitos.
Una es anterior al 90, pero que marca la década del 90, que es la Negra Esther, en el estreno del diciembre del 88, que se transforma en una obra parteaguas, digamos, del teatro chileno, y que eleva la figura de Andrés Pérez como el gran creador del fin de siglo chileno, el gran director teatral. Y lo que me interesaba es cómo en la Negra Esther confluyó una cantidad de talentos variados que después marcaron de distinto modo la década. Uno de esos, por ejemplo, es Álvaro Enríquez, que era este joven músico que viene llegando con Tita de Lindl de Concepción, y que tienen una banda en Concepción, y que a través de Andrés Pérez y del Gran Circo Teatro conocen la obra de Roberto Parra. Y que después, a través de ahí, se vinculan con la familia Parra. Uno de los hijos de Ángel Parra, hijo, digamos, se incorpora a los tres. La Javiera Parra pasa por el Gran Circo Teatro, después graba su disco como solista. En fin, hay una serie de colaboraciones y cruces súper interesantes que aparecen o que se confluyen por el Gran Circo Teatro y por Andrés Pérez. Y el destino que tiene Andrés Pérez durante los 90, en fin. Entonces, me gustó hacer ese mapa, digamos, de relaciones y vincularlo con la democracia, como de algún modo la democracia vuelve a poner en contacto a una nueva generación de talentos artísticos y de creadores, y los impulsa a una revalorización de lo chileno. Había un orgullo patrio muy herido, o muy teñido por la oficialidad de la dictadura. La cueca, por ejemplo. Hay una revalorización de la cueca, en este caso la cueca urbana. Sí. El mismo que a través de la misma Negra Esther y de los tres después. Por otro lado, en el plano como más económico, lo que significó este crecimiento económico en áreas como la música, como el desarrollo de una industria musical. Eso es muy interesante, sí. Se instalan los sellos internacionales, que se habían ido los sellos internacionales. En Chile no existía industria musical, no existió durante la dictadura. Se grababan cassettes, se hacían cosas, pero era muy pequeño. Sí. Entonces, se instalan en Chile los sellos internacionales e impulsan una escena de música rock, pop. Que la exportan incluso, que era algo que no se veía. Aparece el hip hop como un género importante. Con el disco de Maquisa a fines del 99, y se consolida un circuito como de ocio, de tocatas, de conciertos, y se internacionalizan determinadas bandas y determinados intérpretes. Entonces, eso también significa un aporte como a una identidad colectiva, que estaba muy mal herida desde la dictadura. Entonces, registrar todos esos procesos, esos fenómenos, era como el desafío que yo tenía. Oye, Óscar, ¿y cuánto tiempo te tomó? Porque esto hay mucha investigación. ¿O aprovechaste otro tipo de colaboraciones? Sí, lo que pasa es que, bueno,
en este caso de este libro, era una década que yo viví. Y yo viví de grande ya, o sea, como estudiante, los 2 primeros años estudiante de educación media, después universidad y después ya trabajando. Entonces, yo tengo muy buena memoria, o tenía hasta hace un tiempo. Entonces, claro, se me facilita eso porque es algo que yo viví. En el caso de los 80, yo había sido niño de los 80, entonces también era investigar y en este caso había muchas fuentes, mucha gente que yo ya conocía y que era más fácil tener acceso para las entrevistas y qué sé yo. Entonces hay una facilidad en el tema que era distinto a otros libros. Oye, y yo lo noto también, tú varias veces haces alusión a lo que estabas haciendo o en qué etapa de tu vida estabas cuando Claro, pasaba tal o cual cosa. Algunas alusiones directas, por ejemplo, en la Escuela de Periodismo y de para... la Universidad de Chile, sí. Claro, y cómo la describe, describe lo que pasaba dentro, digamos. Claro, que Ah, esa descripción, en realidad, cada uno de los momentitos, pues son pocos, en los que yo expongo algo más biográfico, tiene que ver como una forma de hablar de algo más grande que mi vida, digamos. Y en el caso de la Escuela de Periodismo, yo quería hacer el punto porque yo entré el año 92 a la Universidad de Chile. ¿Y cómo fue que la democracia, el retorno a la democracia en esa institución en particular, no significó un gran cambio institucionalmente en términos de la relación que iba a tener con el Estado, la Universidad de Chile? Como la educación pública en general. Y especialmente en áreas que siempre han sido problemáticas y medio abandonadas en las universidades grandes, que son las áreas de humanidades o arte, etc. Entonces, ciencias sociales y eso. Entonces, claro, era algo que a mí me había tocado vivir, o sea, nosotros, hasta que yo salí de la universidad, la Escuela de Periodismo en esa época funcionaba en lo que había sido el cuartel general de la DINA. claro. Con unas instalaciones muy deplorables, en fin, y con una muy mala relación con el resto de la facultad en ese momento, que era la Facultad de Ciencias Sociales. Ahora ya eso cambió mucho en los 2000. Pero claro, era una forma de también hacer el contrapunto con lo que pasaba en la universidad pública, porque también menciono cómo la expansión de la matrícula de educación superior se da por la matrícula de las instituciones privadas. Así es. Sí. Y que en esa época era distinta. La percepción que se tenía del alumno en la universidad privada era distinta a la que se tiene ahora. Empiezan a cambiar los escenarios que habían sido muy inmóviles durante el siglo XX, digamos. En el siglo XX chileno, la institucionalidad cultural en general tenía un vínculo muy fuerte con el Estado y con la Universidad de Chile. Sí. Y la contraparte era la Universidad Católica. Eran las universidades que tenían la mayor cantidad de matrícula de pregrado, ahora ni de lejos. Ni de lejos. Es otro escenario. Claro. Siguen siendo, claro, las universidades principales en términos de calidad, prestigio, investigación y qué sé yo, pero el escenario universitario y lo que se entiende como universitario cambió de ser un país donde el 5% de la población llegaba a la universidad a uno donde, no sé, más del 30%. Son dos universos distintos. Claro. Entonces, claro, era una forma de hacer el contrapunto sobre la universidad pública a través de mi propia experiencia en la Universidad de Chile y también con
lo que significaba ser de izquierda en una época, cómo empieza a cambiar, cómo empiezan a cambiar los temas. Claro, fíjate que eso es lo que te iba a preguntar, porque a mí como lector me pasó, no sé si a ti escribiendo el libro te ocurrió también, que hay cosas que empezaste a relatar, a buscar, a relevar, y quizás te diste cuenta cómo cambiaste tú mismo de opinión frente a esas situaciones en ese momento y a lo que tú ves ahora a la distancia. Cosas Sí, que uno creía y hay que ahora cosas, ya no claro, cree tanto o cree algo completamente sí, distinto. sí, sí, sí. Sí, hay cosas que, por ejemplo, yo creo que la figura de Patricio Elwin, que a mí no me resultaba para nada simpática, me resulta mucho más cercana y comprensible ahora. Mm. Comprensible frente a la situación que le tocó Sí, asumir. El país, y insisto, él era una persona que venía de una generación sí, pues. muy distinta. A él le había tocado que educarse, crecer, criarse en un país que no tenía mucho que ver con esto. Así es. Este señor era un despropósito llegado ese momento. Digamos, era un señor que, en fin, la Falange, la democracia cristiana, eran unas referencias culturales muy particulares. Por eso, claro, no espero morirme sin pisar un mall, por ejemplo. O esa idea de la plaza o de una clase media que en realidad era una clase media pequeñísima, Es verdad. estrechísima, pero que como a todos nos pasa en distintas situaciones, que nos criamos en un universo que creemos que es la generalidad. Y la generalidad en Chile nunca fue de clase media, de una clase media extendida, nunca ha sido. Ahora se habla que la clase media, pero las pinzas, lo que hay son unos ingresos medios, pero que eso, dentro de esos ingresos medios hay una variación muy grande de realidades. Es verdad. Por distintos Oye, motivos. dale. No, dale tú. Oye, no, mira, vamos a recomendarle a quienes nos están escuchando, porque esto va en Spotify y va en nuestro Sí. canal también de YouTube, que lean La Era del Entusiasmo, el Chile de los 90 de Óscar Contardo. Como veníamos conversando acá, es un relato muy amplio que, sin embargo, no se dispara nunca, por decirlo de alguna forma. Yo creo que una de las grandes virtudes técnicas que tiene Óscar es que en realidad puede mezclar cosas distintas con un hilo conductor que en realidad a uno nunca queda así como, ¿y qué es esto? No, todo tiene alguna lógica, así que se le agradece porque se hace muy interesante esta lectura. Vamos a, todavía queda algo el verano, así que yo creo que la gente puede darse el tiempo para hacer este ejercicio muy interesante. Para los que son más jóvenes, es una forma muy, muy buena de aproximarse con una mirada muy global a una época que marcó sin duda la gran diferencia. En los 90 es como, yo diría, es como la llegada al siglo XX, digamos. En algún Por momento fin, Hobsbawm, así el año claro, Hobsbawm dijo que el siglo XX era un siglo corto porque empezaba en la revolución bolchevique y terminaba con la caída del muro del 89. Bueno, nosotros estábamos viendo eso, entonces, y viene un cambio muy, muy potente que se nota. Y así que, ¿qué orientación podrías darle tú a los lectores, Óscar, para que se decidan ya a ir por el libro La Era del Entusiasmo, Chile de los 90? qué cosa. Yo creo que, ¿Qué bueno, deberían mirar más que otras cosas? no, yo creo que la forma en la que yo pienso el libro siempre es en la posibilidad de entrar desde diferentes lugares a los libros que hago, digamos, la posibilidad de entrar por tema o por la forma en la que está escrita
escrito por la prosa o por las líneas temáticas, porque son muchos arcos que confluyen y siempre hay un hilo conductor. En este caso, los temas son súper variados y la idea mía fue hacer un libro que no tuviera como separaciones estancas. Esto es política, esto es cultura, esto es arte, esto es pop, sino que lograr una narración que avanzara como un río correntoso. Como se vive la vida misma, digamos, porque claro, nosotros no vivimos la vida por estanco. Claro. Y para quienes no vivieron esa década, siempre tener como guiños de referencia y puntos que les den la idea de la importancia que tenían ciertas cosas que después dejaron de tenerla, o de la gravedad que significaban ciertos asuntos, gravedad que después dejó de existir, digamos, o de la cantidad de miedo que existía en determinado periodo, de miedos sobre todo a la posibilidad de otro golpe. El fantasma de Pinochet era muy fuerte, porque no era un fantasma finalmente, porque estaba como comandante en jefe del ejército y después como senador. Entonces, y era una figura muy amenazante para el gobierno. Era un país con una dirigencia política transversalmente conservadora, un país en el que frente a cada noticia o conmoción nacional sobre distintos temas estaba siempre la voz de los obispos presentes, de los obispos católicos. Siempre se le iba a pedir la opinión a un obispo sobre cosas que uno no entiende por qué un obispo tendría que opinar sobre eso. Era un país en el que todas las dirigencias, todo el ámbito del poder parecía avanzar como pisando huevos. Con muy poco, con una voluntad de consenso que al final se exageró de un modo muy permisivo, porque esa voluntad de consenso significó ir alejándose de la ciudadanía, esa voluntad de consenso de los partidos políticos, de las dirigencias políticas, que se empezó a verificar muy tempranamente cuando la gente que en edad de inscribirse en los registros electorales para votar no se iba a inscribir. Entonces, cada vez más aumentaba la brecha de chilenos que no, estando en edad para votar, no votaban y elegían no votar. Y la manera en la que esto se abordaba por lo general, y esto es súper curioso, era como los políticos opinando sobre qué le pasaba a la juventud, qué le pasaba a las nuevas generaciones que son tan distintas, echándole la culpa a la gente, no asumiendo una responsabilidad. Y eso es para que el asunto empezara a cuestionarse de otro modo, pasó mucho tiempo. Era también ese país que vivió esos 8 años de entusiasmo hasta la crisis del 98. De entusiasmo material por la posibilidad de económicas que se abrían, y después de una especie de frenazo que provocó una depresión muy aguda. En todos los ámbitos. Y uno piensa, claro, no fue una crisis como la del 82, que fue devastadora, sino un frenazo importante. Pero el cambio de ánimo y de expectativas que significó dio cuenta de lo frágil, de la fragilidad con la que se había construido ese bienestar. Es verdad.
Oye, Oscar, te quiero agradecer que te hayas dado el tiempo en una calurosa tarde de febrero para conversar sobre tu libro y que nos compartas también lo que significó para ti el abocarte a su escritura, a la investigación, el recuerdo, la memoria que nos ayuda, que en el fondo también nace de esto un ejercicio colectivo. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros. No sé si quieres indicar algo al No, final. muchas gracias a ti por invitarme, por la lectura primero, por interesarte y por invitarme a conversar sobre la era del entusiasmo. Muchas gracias. Gracias. Chao. Un abrazo, chao.